Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9, parte del discurso de nuestro Señor Jesucristo. En aquella ocasión, en ese discurso conocido como las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El siglo pasado, que hace 20 años, 21 años terminara, fue sacudido por dos terribles guerras mundiales, que aunque en su mayor parte se desarrollaron en Europa, fueron llamados así, guerras mundiales, por su repercusión en todo el orbe, en lo económico, en lo social y en lo político. Los líderes de los países más influyentes se dieron cuenta de lo dañino y destructivo que puede ser una guerra de estas dimensiones y tomaron iniciativas para prevenir que no sucedan más. Así, después de la Primera Gran Guerra Mundial, los líderes de los países impulsaron la creación de la Sociedad de las Naciones, que fue un organismo internacional que tenía la misión de evitar que hubiera nuevas guerras. Como consecuencia de esta primera guerra, con el visto bueno de la Sociedad de las Naciones, surgieron nuevas naciones, desintegrando el imperio prusiano-austriaco, y entonces surgen los países conocidos como Checoslovaquia, Hungría, y uno que ya no existe, Yugoslavia, y lograron su independencia Polonia y Finlandia. Pero inmediatamente antes e inmediatamente después de esta guerra, se suscitan guerras en todo el mundo. A fines del siglo antepasado y principio del pasado, se llevó a cabo la guerra del opio en el oriente, la guerra ruso-japonesa, la revolución rusa, la guerra civil española. Bueno, tal parece que cada región se ponía de acuerdo. Ya terminaste, para empezar nosotros. Y así, subsecuentemente se sucedían las guerras. Los intentos del organismo a la Sociedad de las Naciones de preservar la paz no pudieron contener el instinto impulsivo de la codicia de los gobernantes por controlar el mercado mundial. Y todo ello desemboca entonces en la Segunda Guerra Mundial, siendo aún más letal y de peores secuelas para la humanidad. Y una vez más, al final de esta guerra, una vez que se habían lanzado las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, en el año de 1945, se hicieron intentos para evitar más guerras que siguieran desangrando a la sociedad humana. Incluso antes de que terminara la guerra ya se estaban haciendo planes, diferentes países, sobre todo los países vencedores, el grupo de los aliados, ya estaban creando iniciativas sobre un organismo que interviniera en caso de un conflicto entre países.
Hoy, 24 de octubre, se recuerda la integración de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy, 24 de octubre. El 24 de octubre se dio esta fecha, ¿por qué? Porque entonces terminaron de firmar el acuerdo todos los países que se integraron a ella. Después de haber tenido los países vencedores 2 conferencias para analizar la creación de este organismo. La primera conferencia fue en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y la segunda fue la conferencia de San Francisco, Estados Unidos, San Francisco, California. Y entonces se elabora el documento, se firman, los países se adhieren a este acuerdo y el 24 de octubre comienza sus funciones este organismo. En estas conferencias, los participantes profundizaron más en sus análisis sobre las causas de los conflictos. ¿Qué es lo que causa los conflictos? Y en ese documento que se elabora, hay una gran verdad que dice, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde hay que erigir los baluartes de la paz. Sí, hermanos, los conflictos nacen en la mente de los hombres. Entonces, se hicieron consenso de preservar la paz en el mundo, promoviendo la creación de varias instituciones como la FAO, que es el fomento para la agricultura y la alimentación. Es que no hay alimentos, es que la búsqueda de alimentos, es que la lucha por los productos comestibles, lo que provoca la guerra. Creo que este discurso lo hemos escuchado bastante en estos días. ¿A qué se debe tanta migración? Por el hambre, por la falta de oportunidades. En estos días estamos escuchando todos esos discursos. Bueno, la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La UNICEF es la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia. Los derechos del niño y cuidar de los más pequeños en el mundo, dice este documento, constituye la base del desarrollo humano. Fue en 1945 cuando se estampa este principio. Pero ¿cuántos niños abandonados ahora hay en la frontera? Parece que el discurso parece que el documento lo estamos escuchando hoy. Es una realidad actual. ¿Cuántos niños mueren? ¿Cuántos niños desnutridos hay en el mundo? Pero también piense cuántos niños desechan la comida en algunos países. ¿Cuántos niños tiran la comida? Es algo contrastante lo que pasa en este mundo. La FIDA, que es el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Hay un fondo internacional para que se desarrolle la agricultura, programas para incentivar buenos granos, buena alimentación, producción. La UNESCO
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Que todos los países puedan compartir los grados de educación, el avance de la ciencia y que todos sean envueltos por esa cultura, el respeto a las culturas. ¿Se ha dado cuenta usted que en varias partes del mundo y en varias, sobre todo en México, creo que estamos más enterados de esto? Hay muchos pueblos conocidos como patrimonios ¿de qué? Patrimonios de la humanidad. Que no sean destruidos, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos tienen el derecho de conocer la cultura de sus antepasados, de sus ancestros. Pero sigue habiendo contrastes en el mundo. Mientras que niños de muchos países tienen, en este tiempo de pandemia, tienen computadoras a la mano, hasta regalados se los han dado por el gobierno. Hay otros niños que no tienen estas bendiciones. Mientras en algunos países los niños van en autobuses pagados por el gobierno, hay otros niños que tienen que recorrer a pie, cruzando ríos, cruzando los ríos con cables y viajando 2 horas para llegar a una escuela. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la equidad en el trabajo del ser humano, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo hemos escuchado mucho su intervención en este tiempo de pandemia. La FMI, Fondo Monetario Internacional. Existe un fondo monetario a nivel internacional para ayudar a los países a desarrollarse. Y así se crearon muchas otras instituciones con el fin de evitar las guerras. Pero el principio sigue flotando en el aire. Las guerras nacen en la mente de los hombres. La paz sigue siendo una utopía en el mundo. Aún en la puesta en práctica de programas para combatir el hambre, para implementar trabajos, de impulsar una niñez sana en cuerpo y mente, de aconsejar a las naciones en conflicto, no se han podido evitar las guerras. El mundo sueña con la paz, anhela la paz, necesita la paz, pero no conoce el camino de paz. Porque los pies humanos corren para derramar sangre, explotando a los indefensos, usurpando poderes, permitiendo la corrupción. Y esto no es problema actual solamente. El profeta Isaías, en el capítulo 59 de su profecía, Isaías capítulo 59, leyendo los versículos 7 y 8, dice así: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Fíjense, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz.
Triste es el camino de la humanidad. La humanidad no ha conocido el camino de paz. Esto es algo inherente al ser humano carnal. Aquella naturaleza carnal que el hombre ha permitido que maneje su vida. Santiago en el Nuevo Testamento escribe así. Santiago, capítulo 4, este texto tan conocido y tan necesario meditarlo en estos días y en todo momento y en cualquier año de la humanidad. Primero, antes del capítulo 4, quiero leer el capítulo 3, versículos 13 al 18, dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre, no dejarse llevar por los impulsos. Fuerza, poder de control, mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Qué terrible. Los pensamientos que dominan al hombre no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal y es diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Después qué? Pacífica. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y luego la pregunta en el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras. Hasta aquí la lectura. Como lo dijera, el lobo. Sí, el lobo. En la poesía de Rubén Darío, la poesía titulada Los motivos del lobo. El lobo al convivir con el ser humano. Porque le echaban la culpa de que andaba devorando los rebaños de los pueblos y nadie podía contra el lobo. Cazadores, caballos, armas mortíferas no podían contener la furia del lobo. Y entonces Francisco de Asís se animó a ir a hablar con el lobo y llegó hasta allá. Es conocido Francisco de Asís porque dicen que hablaba con los animales, le decía hermano hormiga, hermano gusano. Entonces Francisco de Asís fue allá para hablar con el lobo y le dice, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto derramar sangre? Entre los argumentos que puso el lobo dice, lo hago por hambre.
Es que lo hago por hambre. Llega el invierno, no hay que comer. Tengo que buscar para comer. Y entonces le dice el fraile, bueno, si es por hambre, no hay problema. Yo te llevo y pues te doy de comer. ¿Qué te parece? Si estás de acuerdo, tiéndeme la mano. Reflexiona un momento el lobo y levanta la mano y sellan el pacto de paz. Y se lo lleva a su casa. Se lo lleva al convento. Y el animal se vuelve pacífico. Y aquel fraile de casa en casa van y todos los moradores de las casas donde va, el lobo le acarician y aquel lobo temerario era un manso cordero. Viene la paz y la tranquilidad a la aldea. Pero llegó un día en que el fraile se ausentó. Pasaron los días y el lobo desapareció. Y volvieron otra vez los lloros del pueblo. Volvieron otra vez los lamentos del pueblo. Volvieron otra vez las correrías para la cacería del lobo. Porque el lobo otra vez hacía estragos en la aldea. Cuando regresa el fraile, todos van a llorarle a él, a quejarse de aquel lobo sanguinario. Y el fraile, una vez más, va en busca del lobo. Y empieza al encontrarlo en su madriguera y querer acercarse, le dice, hermano Francisco, no te acerques mucho. Porque aquel lobo estaba furioso. Y le dice, ¿por qué has vuelto al mal? ¿Por qué has vuelto a sembrar la muerte en la aldea? ¿Por qué tanto lloro causas? ¿Por qué tanta aflicción causas? Dice el lobo, es que tú no conoces. Es que tú no conoces al ser humano. Yo te dije que yo necesito comer. Pero yo veo que tu gente no mata no mata por hambre. Yo he visto al cazador con el azor en su brazo matar y matar y matar a los animales por el simple placer de hacerlo. Yo veo que mata para tener más y más y más y no lo necesita. No necesita tanto eso. Yo hice un acuerdo contigo y lo cumplí. ¿Y tú lo cumpliste? Sí. Pero cuando te ausentaste, cuando no estuviste tú conmigo, cuando llegaba a las casas veía pleitos y me miraban a mí. Todos los pleitos y problemas que había entre los hombres se descargaban en mí. A tal punto que un buen día me dieron de garrotazos y me volví lobo malo de repente. Mis instintos afloraron otra vez. Si yo soy malo, ellos aún son más malos. Ante esos argumentos, el fraile no pudo decir nada. Simplemente dijo, es que en el hombre hay mala levadura. Sí, dijo el lobo. No se puede arreglar esto. No hay arreglo posible. Vete a tu convento, hermano Francisco.
Déjame en el risco. Déjame en mi libertad. Sigue tu camino. Sigue haciendo tus buenas obras y que Dios te acompañe. Dijo el lobo. No pudo argumentar más el fraile. Se regresó. Dice, el viento de la noche se llevó su oración que decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Dijera el profeta, es que en el hombre hay mala levadura. Y es cierto. Hoy, 24 de octubre del año 2021, a 76 años de la creación de las Naciones Unidas, el mundo sigue envuelto en guerras. Desde que el hombre se alejó de Dios, su legado ha sido la enemistad a Dios y la enemistad hacia su prójimo. Adán y Eva, distanciándose de Dios, vieron que el fruto era agradable a la vista y codicioso para alcanzar la sabiduría. Tiempo después, Caín mata a su hermano por celos, por envidia. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? ¿No es de vuestras pasiones? Esto nos dice que ningún esfuerzo humano podrá conseguir la paz interna y externa en el hombre. Pero en medio de un mundo en guerra constante, es nuevamente nuestro Padre Celestial quien nos ofrece a través de su Hijo Cristo Jesús una oferta, una alternativa a este mundo en conflictos, en guerras. Isaías capítulo 9, ese texto tan conocido y tan citado. El profeta Isaías en el capítulo 9 nos anuncia lo siguiente en los versículos 5 al 7. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Serán pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es la oferta de Dios. 750 años antes de Cristo. Pasados esos 750 años, finalmente, Cristo, el príncipe de paz, llega a este mundo. Y el coro angelical cantó gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y en la tierra paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Cristo viene a traer la paz. Pero esa paz, de esa paz Cristo Jesús dijo en Juan 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Es diferente.
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque a cada momento tenemos miedo de otra guerra. La sociedad se envuelve cada día más violenta. La sociedad es más insegura. Bueno, pero Cristo Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo no os la doy. La paz que yo doy no es como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que Cristo ofrece? ¿Cuáles son las características de la paz que Cristo trae a nosotros? Primero, es una paz individual. Paz individual con Dios. Que usted y yo estemos en paz con Dios. A través del holocausto de su Hijo como ofrenda de paz, olor fragante a Dios. Y a través de su sangre nos otorga el perdón de pecados. Sí. Nos otorga el perdón de pecados. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Podemos estar en paz con Dios a través de su Hijo Cristo Jesús. Por medio de la fe en su Hijo Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice a través de estos hombres, Lucas 8, Lucas capítulo 8, versículos 37 y 38. Dice así. Disculpen, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Vamos a leer los versículos. Permíteme tantito. Estoy equivocado en este texto. Leamos mejor Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Y leamos los versículos 5 al 9. Juan capítulo 5, versículos 5 al 9. Dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo antes, así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Pasemos al versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor.
Es sanado este hombre, pero con una recomendación. No peques más. No peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Muchas veces buscamos la paz para con Dios. Pero queremos que esa paz sea unilateral, es decir, que solamente de Dios. Pero nosotros no queremos corresponder a esa paz de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre sigue pecando. Pero la recomendación de Cristo es de que si Él nos trae la oferta de paz, ya no pequemos más, para que no nos venga algo peor. La recomendación final, no peques más, es muy importante de acatarla para disfrutar de la paz en Jesucristo. ¿Por qué se aglomeran los problemas en nosotros? Porque seguimos cargando y cargando más culpas. Pero Cristo Jesús perdona nuestros pecados. Él nos sana. Es el primer punto, hermanos. Quitarnos de encima esas cargas tan pesadas para sentirnos en paz. Pero no ponernos más cargas todavía. Ya no peques más, para que no te venga algo peor. En segundo lugar, la paz con el prójimo. Y para lograr con la paz con el prójimo son principios tan sencillos de nuestro Señor Jesucristo. Primer paso, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Si es posible, condicional, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, porque muchas veces no es posible, hermanos. Pero si es posible, en cuanto dependa de ti, en cuanto dependa de mí, estad en paz con todos los hombres. Un predicador ilustraba a esta aseveración de si es posible en cuanto dependa de vosotros. Si es posible, porque no siempre es posible. Siempre habrá hombres que provoquen el conflicto. Decía este predicador que un hombre dijo, bueno, pues haciendo bien, siempre, yo no creo que alguien quiera algo mal contra mí. Era un día de invierno, había caído una helada. Yendo por el campo se encontró con una víbora que se estaba congelando. No podía moverse porque estaba bien tiesa la víbora. Bueno, compadecido, dijo, bueno, pues si no auxilio a esta víbora, se va a morir. Tomó aquella víbora y lo metió bajo su abrigo. Pues la víbora ya, primero le quitó el hielo y todo eso, luego lo metió bajo su abrigo y la víbora comenzó a calentarse y ya comenzó a tener movimiento. Y entonces cuando el hombre sintió que la víbora ya había comenzado a tener movimiento, le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y lo primero que hizo la víbora fue picar a su benefactor. Y es cierto, esto pasa. Pero si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todas las personas. Segundo paso, mucha falta de práctica de este principio. Mateo 18. Este texto tan conocido de Mateo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere,
has ganado a tu hermano. Si alguien pega contra ti, ve y hazle ver, pero estando solos. Si lo reconoce, has ganado a tu hermano. Por otro lado, dice Santiago capítulo 5, también muy conocido. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. No solamente ir y reclamar, también hay que reconocer lo que uno ha hecho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Hay que reconocer y después hay que orar los unos por los otros para que seáis sanados. Sí, para que sane la herida, para que sane la ofensa. La oración eficaz del justo puede mucho. Que haya justicia en ese consenso. Este principio es imperativo para hallar la paz. Son principios fáciles, pero no es posible cuando en el hombre hay mala levadura. No es posible porque cuando en la mente se genera el conflicto, no es posible, pero es posible en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, nos imponemos demasiadas cargas laborales en busca de satisfactores materiales que no traen paz. Pensamos que la alegría, que la paz, que la felicidad es a través de la consecución de bienes materiales. Sin embargo, todas estas cargas laborales solo perjudican nuestra salud. El llamado por Cristo Jesús, hombre insensato, sin sensibilidad, sin percibir lo correcto, es descrito ahí en Lucas capítulo 12. ¿Se acuerda de aquel hombre que logró amasar una gran fortuna y pensó así? Versículos 20 y 21. Bueno, 19 dice, diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pensó que la paz llegaría así, pero la realidad le despertó. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Estaba pensando en disfrutar de una paz, pero esa noche perdió la vida. Tal vez de tanto estrés, tal vez le dio un paro cardíaco por estar afanándose por los bienes materiales. A nosotros Cristo Jesús nos dice en el mismo capítulo 12, pero versículos 30 y 31, todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios. Y hay otro evangelio que dice, y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. La paz se encuentra buscando el reino de Dios, buscando la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y todas las demás cosas os serán añadidas. El hombre se impone demasiadas cargas emocionales. Demasiadas cargas emocionales.
Pero la oferta de Dios está a la mano, trayéndonos orden, equilibrio, paz. Mateo capítulo 11. También un texto muy conocido, pero muy poco practicado. Mateo capítulo 11. Versículos 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo es la disciplina. Llevad mi disciplina sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso, ¿sí? Un carácter controlado y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo Jesús vino a enseñarnos el éxito ante las adversidades, siendo manso y humilde de corazón, obediente siempre a las instrucciones divinas. Pero en medio de todo esto, la oferta de Cristo es inmejorable. Hay mucha tristeza alrededor, hermanos. Hay mucha tristeza alrededor. Pero aún en medio de esta tristeza, aún padeciendo la tristeza, Dios nos ayuda a paliar la tristeza. Es decir, a poder superar esa tristeza, vamos a decirlo así, carnal, para que se convierta en una tristeza con esperanza. Por eso dice el apóstol Pablo en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí, hay tristeza alrededor. Hay tristeza en nosotros, pero no es una tristeza sin esperanza. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es una tristeza con esperanza. Gracias a la obra redentora de Cristo Jesús, porque dice aquí, 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Qué gran consuelo. He perdido a mis dos padres. He perdido a mis dos hermanas mayores. Perdí a uno de mis hermanos más grandes que yo, de más edad. Perdí una hermana que es mayor que yo, inmediatamente mayor que yo. Pero creo que los veré una vez más. Tengo esa esperanza. Tristeza tengo, pero con esperanza. Esa paz es el que invade nuestro corazón, nuestro ser. Tenemos miedo del porvenir porque es incierto. No sabemos lo que puede ocurrir en el mundo, en la actualidad. Hace como más de un mes leí un artículo y no pensé que esto fuera cierto de tanto impacto. Decía, los barcos sin descargar podrán causar una
hecatombe económica en el mundo. Bueno, hasta ni leí el artículo, leí esto es para asustar a la gente. Y ahora, en estos días estamos sufriendo. La alimentación ha subido. La gasolina ha subido. Bueno, y la sociedad comienza a alarmarse. El porvenir es incierto, pero hay una gran seguridad en nosotros cuando leemos Hebreos capítulo 6. Cómo me gusta este pasaje en el capítulo 6, versículos 18 y 19. Para que por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo ¿qué? Consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Qué consuelo tan grande. Qué consuelo tan grande. Puede pasar lo que pueda pasar. Que pase lo que pase. Nosotros tenemos un ancla firme, segura. Y dice aquí claramente que tengamos un fortísimo consuelo, una paz fuerte en nosotros. Este planeta está agonizando. Me río cuando veo que gentes archimillonarias están buscando vida en otros planetas. Tantos intentos están haciendo porque dicen, este mundo se va a acabar. Mejor vámonos a otros planetas. Mejor hasta han lanzado ya maquetas de mundos flotantes y que puede producir oxígeno y que son ciudades flotantes ya en el espacio para escaparse de este planeta que se está desintegrando. Pero hermanos, Dios se ha adelantado ya a todos estos hombres. El hombre sabe que no va a poder llegar a las otras estrellas. ¿Por qué? Porque hay que preparar un vehículo que no marque las millas como se marcan ahora, sino que tiene que ser años luz, a la velocidad de la luz. Pero eso solamente lo tiene Dios preparado por nosotros. Aunque este mundo se desintegre, dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, un texto también ya conocido, pero vale la pena citarlo en esta mañana donde estamos hablando de la carencia de paz en el mundo. Dice en segunda de Pedro capítulo 3, versículos 11 al 13, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Qué maravilloso. Vamos a estrenar una nueva tierra y ahí sí mora la justicia. Finalmente, hermanos, Dios nos hace embajadores de su paz. Si a alguien de nosotros, si ustedes le dieran un puesto en la UNICEF, en la FAO, o ahí en Nueva York, en aquella asamblea de las Naciones Unidas, ¿cómo se sentiría?
Se sentiría muy honrado. Sin embargo, nosotros somos mucho más honrados porque el promotor de la paz, el Rey del universo, el Rey de Reyes, nos ha hecho embajadores de su paz en este mundo. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda carta a los Corintios capítulo 5. Versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y como embajadores tenemos que llevar este mensaje a todas las personas en este mundo, reconciliados con Dios. ¿Y cómo? Ese es el mensaje, reconciliados con Dios. Permítame extender un poquito esta idea. En Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10, leamos los versículos 13 al versículo 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? De los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hagamos que nuestros pies sean hermosos. Que nuestros pies sean hermosos. Que cuando caminen anunciemos el evangelio de Cristo Jesús. Que digamos reconciliados con Dios. Dios quiere reconciliarse contigo. Ha ofrecido a su Hijo Cristo Jesús en holocausto, en expiación, para que tengamos paz para con Dios y vas a tener paz contigo mismo, paz con tu prójimo y vas a ser promotor de la paz de Cristo Jesús. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Por eso dijo Cristo Jesús, bienaventurados ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tal es la paz que ofrece Dios y es el único antídoto para las guerras en este mundo. Hoy, 24 de octubre, solo recordamos los intentos infructuosos del hombre de instaurar la paz en el mundo, como los intentos infructuosos de aquel relato ficticio que les conté en la poesía Los motivos del lobo. Los intentos infructuosos de Francisco de Asís por instaurar la paz en aquella aldea. 24 de octubre solo es un recordatorio de que los intentos del hombre son infructuosos porque en el hombre hay mala levadura. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres. Hoy, tristemente, sucede lo que otro poeta dijo. El ave canta, aunque la rama cruje. Sí. El ave canta mientras la rama cruje. Es tan frágil romper la paz. Y por eso es que hay continuas guerras humanas. Nuestro Señor Jesucristo es el camino hacia la paz. Esto es lo que ratifica cada año. ¿Sí? Reconocer el esfuerzo del hombre.
pero reconocer que la única paz es a través de Cristo Jesús, y del cual nosotros debemos ser promotores. Así que somos embajadores de Cristo, promotores de la paz, usted y yo. Dijo un escritor hace muchos años que yo le escuché, y está en el seno de Abraham. Dijo, creo que le debemos algo al mundo. Creo que le debemos algo al mundo. Y es compartir lo que nosotros conocemos. La paz que en Cristo podemos encontrar. Decirle a nuestros vecinos esa paz. En cuanto dependa de ti. Tengo un vecino aquí enfrente, otro vecino acá. En una ocasión, hermanos, oí que venía el carro de la basura. Ya venía recogiendo los botes, y me asomo a la calle y veo que el bote de mi vecino no estaba ahí, a la orilla de la calle. Y siempre lo ponía. Y dije, tal vez está enfermo. Y corrí y le toqué la puerta. Y sale sin camisa, pero muy contento. Dice, ¿qué pasa, vecino? Oh, le digo, está bien, sí, estoy bien, dice. Oh, le digo, es que me atemorecé porque ya viene el carro de la basura y usted no tiene su basura aquí. Oh, dice, lo que pasa, dice, que es que la semana pasada la máquina agarró el bote y se llevó la basura con todo y bote y me dejó sin bote, dice. Bueno, le digo, si tiene basura ahí, el bote mío está casi vacío. Ponga ahí su basura, no hay problema. Y casi quería llorar el vecino. Dice, qué bueno que yo tenga un vecino que se preocupe por mí, dice. Porque ¿quién se preocupa por mí? Dice. Nadie, dice. Y yo estoy aquí con mis nietos, cuidando a mis nietos, dice. Y casi quería llorar. Porque me preocupé, porque no tenía dónde tirar la basura. Hermanos. Y me sentí bien. Porque aquel hombre se dio cuenta que no estaba solo. En cuanto dependa de ti, si es posible, en cuanto depende de ti, estad en paz con todos los hombres. Recuerde, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Llevemos al mundo el cántico de la verdadera paz que ofrece Cristo Jesús. Cantemos y anunciemos que hay una paz, hay una plena paz. El cántico. Paz, plena paz. Y que el Señor les bendiga. Paz, plena paz, en mundo pecador, proclama por la sangre del Señor. Paz, plena paz, pesado el deber, descanso hay en su voluntad hacer. Paz, plena paz, tristeza alrededor, ofrece calma el seno protector. Paz, plena paz, incierto el porvenir,
dirigir. Paz, plena paz, la vida terrenal no llama a su casa celestial. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y que la paz de nuestro Dios inunde sus corazones. Y como dijeron los judíos, shalom. Que la paz sea con ustedes.